¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con otro informe diario del mercado de criptomonedas. Hoy tenemos un día bastante tranquilo en el mercado y es que ayer Wall Street estuvo cerrado porque era festivo en Estados Unidos y por tanto hemos tenido bastante poca volatilidad y bastante poca variación en los precios en las últimas horas, y es por eso que hoy vamos a aprovechar para hacer un vídeo un poquito diferente y lo que vamos a hacer es una proyección del precio de Bitcoin en el corto y medio plazo para ver hasta qué punto o hasta qué precio podemos llegar de aquí a verano y en base a eso diseñar una estrategia de salida apropiada para poder tomar beneficios y que no nos pille el siguiente impulso bajista. Así que vídeo súper importante. Vamos a comenzar como siempre por CoinMarketCap, viendo a ver cómo está el mercado en el día de hoy. Lo primero que vemos es que tenemos muy poca variación en los precios, con el Global Crypto Market Cap cayendo un 0.3% en las últimas 24 horas. Tenemos a Bitcoin prácticamente igual que ayer, en los 109.700 más o menos, mientras que Ethereum sí que presenta una ligera subida del 2,5%, subiendo otra vez por encima de los 2.640. Luego, si bajamos un poquito más abajo y vemos el tema de las altcoins, vemos que hay muchísima variedad en el día de hoy. Sí que vemos un poquito más de bajadas que de subidas, pero la verdad es que no hay mucha volatilidad y las subidas o bajadas no son de más del 2 o el 3% en las últimas horas, en lo que es un día bastante tranquilo en el mercado cripto. Vamos al mercado tradicional porque ayer, como comentamos, estuvo cerrado Wall Street y no se pudo ver reflejado el anuncio de que Trump de momento pausaba la amenaza que había soltado Europa de poner un arancel a partir del 1 de junio del 50% y que aplazaba esa decisión hasta el 9 de julio tras conversar con la Unión Europea. Pues bueno, hoy vemos a los futuros subiendo con bastante fuerza. Tenemos el S&P 500 subiendo un 1.5%, el Nasdaq un 1.7% y el Dow Jones un 1.3%. Si nos vamos al gráfico del S&P 500, de hecho vemos que esta subida es muy importante porque tras haber visto esta corrección durante toda la semana pasada, testeamos aquí este nivel de los 5.750, que era muy importante, como vemos aquí, había ejercido como soporte, aquí lo habíamos roto, resistencia, ya nos fuimos para abajo, subimos, lo rompimos con fuerza y ahora esto puede ser perfectamente un retesteo para luego superar este máximo e irnos a buscar los máximos históricos. Así que ojito porque la gráfica del S&P 500 se está poniendo bastante alcista, ¿vale? Entonces vamos a ir también brevemente a ver cómo está el mercado cripto en el día de hoy. Como digo, es un día bastante tranquilo, seguimos en exactamente la misma situación. Estamos aquí en Bitcoin en este rango lateral en 4 horas entre los 112.000 y los 107.000. En Ethereum estamos también en este rango lateral entre los 2.700 y los 2.400. Sí que es verdad que con la subida de hoy nos estamos acercando a la parte superior del rango en Ethereum, y en los gráficos de las altcoins en el Total 2 pues estamos en la misma situación que Ethereum, acercándonos ya a la parte superior del rango. En el Total 3 estamos exactamente en la mitad del rango y en el gráfico de ODS estamos incluso un poquito por debajo, ligeramente de la mitad del rango. Así que no hay mucha novedad en cuanto al mercado cripto, pero como digo, probablemente la volatilidad llegue a partir del día de hoy, que ya está abierto Wall Street, y como ya sabemos tenemos muchísimas cosas a nivel macro y un montón de datos económicos que pueden crear mucha volatilidad en los próximos días, ¿vale? Entonces, dejando a un lado cómo está el mercado un poquito más a día de hoy en el corto plazo, vamos a irnos un poco más en el medio plazo y vamos a hacer esta proyección que hemos dicho del precio de Bitcoin usando 4 herramientas, 4 indicadores que tienen una alta eficacia y que obviamente no nos podemos basar solamente en uno de ellos, pero si juntamos al final varios indicadores, varias herramientas de proyección, pues al final sí que nos podemos quedar con alguna zona de conflicto o de confluencia donde confluyan varios de estos indicadores y por tanto puede ser una zona importante a la que se dirija el precio en el medio plazo, ¿vale? Entonces, el primer indicador o herramienta que vamos a utilizar es la extensión de Fibonacci, ¿vale? Si trazamos una extensión de Fibonacci teniendo en cuenta el último impulso alcista que hemos visto desde los 74.000, que es donde hicimos el doble suelo aquí en la primera semana de abril y ya vimos todo el impulso alcista en las últimas 8 semanas que llevamos viendo a Bitcoin subir, pues bueno, nos proyecta una subida incluso más profunda hasta el nivel 1.618, que sería ir a visitar el nivel de los 130.000 dólares, ¿vale? Obviamente no sabemos cuándo, pero esta es la zona un poco que podríamos apuntar teniendo en cuenta la herramienta de la proyección de Fibonacci, de la extensión de Fibonacci. Luego, la segunda herramienta o indicador que vamos a utilizar es la de desviación estándar, ¿vale? Esta suele dar bastante buen resultado y es una herramienta que muy poca gente utiliza, pero que la verdad es que da bastante buenos resultados. Y bueno, yo normalmente me fijo siempre en los niveles -2 y -2.5 y
trato de sacar esa zona entre esos dos puntos como zona de interés o zona donde podemos ver posibles retrocesos en el precio, ¿vale? Entonces, pues bueno, utilizando esta herramienta vemos que trazando justamente la desviación estándar y los niveles que acabamos de comentar, la zona de más interés o donde podemos ver perfectamente un retroceso en el precio es la zona que va desde los 130.000 hasta los 140.000, que es donde están el nivel -2 y -2.5. Así que de momento tenemos con la extensión de Fibonacci tenemos los 130.000 y con la desviación estándar tenemos la zona entre 130.000 y 140.000, ¿vale? Vamos a la siguiente. La siguiente ya la hemos comentado bastante en el canal y es la correlación positiva que tiene Bitcoin con el M2, que es la liquidez a nivel global, pero con un offset, con un retraso en el precio de Bitcoin de 81 días, ¿vale? Entonces vemos que la correlación desde prácticamente pues hace un año y pico, desde febrero de 2024, es muy pero que muy alta y aquí estamos un poco apostando a que esta correlación se va a mantener en el tiempo. Yo ya he dicho que poco a poco creo que esta correlación va a disminuir porque la gente lo va a empezar a utilizar más este indicador y cuanto más se utiliza un indicador que pronostica un movimiento del precio, pues antes sucede ese movimiento del precio, entonces deja de tener esta correlación tan alta, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que nos pronostica de momento este indicador, que lo hemos comentado, como digo, varias veces en el canal, es una subida de aquí hasta el mes de julio o incluso agosto hasta la zona de los 135.000 o incluso 140.000 ya en agosto, ¿vale? Así que tenemos, de momento, tenemos los 130.000 con la extensión de Fibonacci, tenemos la zona entre 130.000 y 140.000 con la desviación, con el standard deviation, la desviación estándar, y luego tenemos también la zona de los 135.000, 140.000 con la correlación positiva con el M2, ¿vale? Y por último vamos a utilizar la dominancia del UST, que ya lo hemos comentado muchas veces en el canal, que es inversamente proporcional a lo que normalmente hace Bitcoin y el mercado de criptomonedas, es decir, cuando sube el mercado baja la dominancia de UST y cuando baja el mercado sube la dominancia del UST, porque cuando sube el mercado, pues obviamente la gente convierte su UST por criptomonedas, ya puede ser Bitcoin, Ethereum o la que sea, y cuando el mercado baja, pues lo que hace la gente es vender sus monedas por UST, que es la stablecoin más grande del mercado, ¿vale? Entonces, en el caso de la dominancia del UST, vemos que estuvimos en un canal alcista muy potente desde diciembre hasta prácticamente la primera semana de abril, que es cuando vimos la corrección en Bitcoin. Aquí vimos, pues obviamente, el movimiento inverso, que fue un canal alcista que llegó hasta el 6.23%, y desde ahí, pues hemos iniciado una tendencia bajista, rompiendo aquí esta directriz en la tercera semana de abril y comenzando un nuevo movimiento a la baja con impulsos y consolidaciones muy claras, como hemos visto también en el precio de Bitcoin, pero al alza, ¿vale? Entonces, cuando ocurre este tipo de ruptura en la que tenemos pues un canal alcista muy claro y vemos una ruptura muy clara, la proyección natural, el target básico normalmente es el comienzo de este canal alcista, en el que pues estamos prácticamente en el 3.7% o 3.8%. Entonces, actualmente la dominancia del UST está en 4.5% y estamos en un periodo también de consolidación, al igual que muchos otros gráficos como el Total 1, el Total 2, el Total 3 o incluso Bitcoin si lo miramos así. Entonces, lo que nos pronostica y nos proyecta sobre todo este gráfico es que aún queda un impulso final para completar esta proyección y llegar hasta esta zona de los 3.8%, que también es una zona de soporte muy importante en este gráfico y por tanto creo que va a ser una muy buena zona para tomar beneficios y salirse del mercado. En términos porcentuales, esta caída sería de más o menos del 17%, que si lo extrapolamos a Bitcoin, si extrapolamos una subida en Bitcoin del 17%, también nos sale una subida hasta los 125.000, 130.000 dólares. Así que, recolectando un poco todas las proyecciones, tenemos en primer lugar, gracias a la extensión de Fibonacci, tenemos los 130.000 dólares, gracias a la desviación estándar tenemos también la zona entre los 130.000 y los 140.000 dólares, gracias al M2 tenemos los 140.000 dólares y gracias a pues, la correlación negativa con la dominancia del UST también tenemos los 125, 130.000 dólares. Entonces, el número que más se repite aquí, como veis, son los 130.000 dólares y creo que es la zona clave para salirse del mercado. Obviamente podemos llegar luego a 140.000, podemos llegar a 135.000 o incluso un poquito más o incluso un poco menos. Entonces, mi estrategia personal, lo que yo personalmente voy a hacer es a partir de 125.000 voy a salirme completamente, prácticamente del mercado, ¿vale? Porque si vemos esta subida
15% en Bitcoin o el 20% en Bitcoin hasta los 130, lo que vamos a ver también en los gráficos de las altcoins, es decir, de los totals, es que se complete esta proyección, que es terminar de subir hasta el comienzo de esta cuña descendente en el total 2, también en el total 3 y también en el ODS. Entonces, esa va a ser también una muy buena zona para tomar beneficios en las altcoins. Entonces, en el momento en el que el mercado llegue hasta estos puntos y Bitcoin esté en los 125.000 o los 130.000, creo que ya el ratio de beneficio-riesgo de estar invertido va a ser muy bajo y no me va a compensar. Y creo que va a ser una muy buena zona para tomar beneficios, poner el portafolio prácticamente al completo en UST o en cualquier stablecoin que te dé confianza y esperar a nuevas oportunidades, a nuevos escenarios que tengan un ratio de beneficio-riesgo que sea óptimo e interesante, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo personalmente voy a hacer y esto no significa que piense que ya a partir de ese momento ya no va a haber subidas. Para nada, esto es una proyección a medio plazo que espero que se cumpla de aquí a julio o agosto y a partir de ahí lo que haré será esperar a que el mercado presente nuevas oportunidades y que, como digo otra vez, los ratios de beneficio-riesgo sean óptimos e interesantes para mi perfil de inversor, ¿vale? Si tú eres un inversor que opera a muy largo plazo y tienes Bitcoin y pues lo vas a holdear durante años, pues obviamente no tiene sentido a lo mejor que vendas en 130.000 si piensas que se va a ir a 200.000, que es donde yo personalmente creo que se va a ir en el largo plazo. Pero lo que digo es una estrategia a medio plazo para tomar beneficios, esperar una nueva caída y ahí abrir nuevas posiciones tanto en Bitcoin como en diferentes altcoins, ¿vale? Así que nada, chicos, esta es mi estrategia de salida. Me gustaría conocer también la vuestra y saber dónde pensáis que puede llegar Bitcoin y cómo vais a reaccionar ante pues, la llegada del precio hasta estas zonas. Así que nada, dejármelo en comentarios. Y nada, como siempre, si os ha gustado este vídeo, dejadme un like. No olvidéis suscribiros para más vídeos todos los días como está analizando el mercado. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Que tengáis una muy buena tarde y os mando un fuerte abrazo para todos.